Hermanos, es una gran bendición nuevamente reunirnos por este medio, a compartir la palabra, darle gracias a Dios de que estamos con vida y de que estamos con salud. A pesar de la circunstancia tan difícil que está pasando el departamento de Nariño, pero siempre confiados de que si estamos con el Señor, estamos protegidos con Él. Claro está que no cabe señalar de que debemos cuidarnos y ser prudentes ante cada una de las circunstancias que está padeciendo el departamento. Y para eso pues quisiéramos que nos coloquemos juntos, unánimes, en un mismo sentir, para clamar y pedirle a Dios de que Dios tenga misericordia, porque el único que puede parar esta enfermedad es Dios, no es nadie más. Leía en una noticia, tal vez es de confiar, digámoslo así, ¿no? En una de las revistas Semana, en donde pronuncian y dicen de que esta enfermedad se convierte en algo muy difícil, incontrolable, digámoslo así, porque pues no hay la cura. La única cura es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que algún día todos vamos a morir, porque la soberanía de Dios lo es así. Será que algún día tenemos que morir, sea de esta enfermedad o algún día de viejitos, pero algún día tendremos que partir de esta tierra. Es por eso que hoy quiero preparar al pueblo para que se ponga a cuentas con Dios, porque tal vez hay comentarios muy difíciles en donde la gente dice que ninguno se salvará en el sentido de esta enfermedad, pero eso es una ignorancia, porque nosotros tenemos una esperanza de que si algún día tenemos que partir de este mundo, si algún día tenemos que partir de esta tierra, sea con el Señor Jesucristo. Es por eso que yo invito a que inclines tu rostro, te presentes a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado. Amado Padre, este es el día en el que nosotros tenemos que humillarnos ante un Dios todopoderoso, ante un Dios soberano, ante un Dios lleno de amor, de misericordia, pero también de justicia, porque la palabra del Señor dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, quiero colocarte este departamento de Nariño, Señor, en especial Tumaco, Padre, para que les des a cada uno de estos ciudadanos el entendimiento, la sabiduría, de que sean hombres y mujeres obedientes, Señor. Mira que esto cada día más crece, Señor. Nos preocupa porque tenemos unas familias, porque tenemos hijos que están creciendo, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos guardes. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos cubras, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú guardándonos en el hueco de tu mano, Señor. Te pedimos que en el bendito nombre de Jesús pare esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas, Señor. Mi Padre, pero si este es un llamado que tú nos haces, te damos gracias, Padre de los cielos. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos hagas aún entender más tu palabra, y aún con esto nos hagas estar más cerca de ti, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Perdones, Señor, nuestros rencores, nuestras iras, nuestros enojos, nuestras palabras maldichas, nuestros malos pensamientos, Señor. Te dice tu palabra que tú nos quieres encontrar haciendo
de esta manera, clamando, pidiendo y adorando a un Dios todopoderoso. La verdad, no somos perfectos, pero sabemos que si somos lavados con tu sangre, somos perdonados. Es por eso que hoy nos humillamos ante tu presencia, para pedirte, Señor, que nos levantes, que nos perdones, que sanes esta tierra, Señor, que sanes las heridas, Dios de los cielos, que des fortaleza a las familias que han perdido a sus seres queridos, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús nos des sabiduría, nos des entendimiento para entender tus propósitos, para entender tu voluntad, para entender tu soberanía, Señor. Y darte gracias porque nos das todavía el tiempo para arrepentirnos. Nos das el tiempo para compartir tu palabra, Señor. Nos das el tiempo aún todavía para escudriñarla, para estudiarla, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, en esta noche, para que seas tú convenciendo a los jóvenes, para que seas tú, Señor, convenciendo a los niños, para que este tiempo, Señor, sea de restauración, que haya una vida regenerada, Señor, que los hogares, Padre Celestial, sean los que te dan el primer lugar a ti, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús levantes más misioneros, levantes más discípulos para que pregonen tu palabra, para que prediquen tu palabra, Señor, para que se acabe la competencia, Señor, para que cada uno de nosotros lo haga sin condiciones, sino que lo haga en amor a ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, dando entendimiento de tu palabra y darte gracias en esta noche, Señor, en este día, Padre. Darte las gracias porque nos das la oportunidad de poder reunirnos en nuestras casas, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos que me escuchan, yo digo que los propósitos de Dios son perfectos y que si tal vez las congregaciones se cerraron, es cuanto más aún nosotros tenemos que abrir una congregación en cada familia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Los lugares son simplemente lugares de reunión. La palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y yo creo que anteriormente tal vez teníamos unos días específicos para reunirnos en las iglesias, en los templos. Pero Dios nos da la oportunidad ahora de que nos reunamos con nuestras familias todos los días. No sabemos hasta cuándo esto tenga que acontecerse, pero esto nos hace aún más aferrarnos al Señor. Yo invito a pastores, invito a hermanos en la fe, de que impulsen a las ovejas a que se reúnan en las casas. Porque Dios permitió esto por muchas cosas que pasaron y se acontecieron durante prácticamente, yo diría que casi 20 años, porque a partir del año 2000 surgieron cosas, digamos, preocupantes para la humanidad, para la tierra, porque ya los hombres no estaban colocando los ojos en Jesús, sino que estaban colocando los hombres en los hombres. Y la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo siempre hago énfasis en esa parte porque nosotros somos pecadores y por más nombre o por más renombre que tenga un ser humano, no lo hace más que Dios. Porque se levantaron falsos apóstoles, se levantaron falsos profetas. Yo diría que hasta aún falsos milagreros, porque en YouTube encontramos muchas cosas
que unas son verdad y otras son mentiras. Y yo creo que aún Dios permitió también eso, porque ya muchos hombres ya no hacían el predicar el evangelio por amor a Dios, sino más bien por el amor al dinero. Y ya no les importaba tanto las almas, sino más bien el dinero que tenían las almas. Y yo siempre he denunciado eso, porque el verdadero pastor dio su vida por las ovejas. Y cada uno de nosotros somos obreros de él, discípulos. Y que no, tal vez, la sabiduría o la inteligencia que el Señor nos ha dado no sirva para ser avivatos. Yo sé que las iglesias, los templos deben sostenerse, pero eso fue pretexto para tener un enriquecimiento en los hombres. Y lo que Dios hizo es parar, porque ya había prácticamente un enriquecimiento por el dinero y ya no había un evangelio puro. Ahora es el tiempo en el que nosotros en nuestras casas debemos estudiar las Escrituras. No tanto guiarnos por lo que digan los hombres, sino por lo que digan las Sagradas Escrituras. Por eso te invito, varón, tú que me escuchas, levántate como sacerdote de tu casa. Empieza a predicar el evangelio en tu casa. Reúne a tus hijos con tu esposa y empieza tú a ser el ejemplo de tu casa. Empieza tú a ser ese sacerdote de tu casa, a enseñar las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor no es de interpretación privada. Lo que sí el Señor nos manda es que guardemos nuestra vida, nuestro corazón. Tengamos un corazón sincero, un corazón puro, para que así haya sabiduría. Yo quiero compartirte en este día algo que aún tal vez también ha sido atacada y casi no predicada, la doctrina de la gracia. Y digo, ¿por qué ha sido mal interpretada? Porque los que predicamos la gracia hemos sido, digamos, en un sentido atacados porque piensan que nosotros predicamos gracia siempre gracia o salvos siempre salvos. Y no es así. Porque si hablamos de gracia, yo he titulado esta bendición, la gracia nos lleva a la santificación. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Él mismo en su palabra dijo, sed santos porque yo soy santo. Pues a muchos la gracia los ha conllevado a hacer, perdónenme la expresión, hacer lo que se les da la gana. Y no es así. Porque gracia significa amor, significa bondad, significa compasión, significa misericordia. ¿Y de qué me sirve a mí decir que yo soy salvo por gracia, pero si no tengo amor por el prójimo? ¿De qué me sirve a mí decir que yo soy salvo por gracia, pero no tengo bondad por los demás? ¿De qué me sirve a mí decir que yo soy salvo por gracia si no tengo compasión por los demás? Y aún, ¿de qué me sirve a mí decir que soy salvo por gracia y no tengo misericordia? La misma palabra del Señor dice, si recibiste de gracia dad. A veces nosotros somos tan indiferentes, aún con los de nuestra misma casa. Y lo que el Señor quiere es que si nos ha dado gracia, de esa gracia que Él nos ha dado, también nosotros demos de gracia. La gracia no puede ser un pretexto para pecar, porque muchos lo han catalogado de esa manera. Yo sé que la palabra del Señor dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es la fe la que nos salva.
Porque una cosa es ser salvos y otra cosa es no ser salvos. Y lo que yo catalogo ahora sobre la cuestión de la gracia santificante es eso, de que nos debemos santificar. Y no decir que porque yo soy salvo por gracia, pecar. No. Y yo quisiera que vamos a la palabra del Señor. En Romanos, en el capítulo 6, el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, él es el que nos explica lo que verdaderamente es la gracia. Porque lo que el Señor nos dio, eso hace de que nosotros seamos nuevas criaturas. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la perla. ¿Cómo es posible de que si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y nuestro suficiente Salvador personal, cómo es posible de que nosotros sigamos pisoteando su sangre con nuestro pecado, sin importar el sacrificio tan grande que Él hizo en una cruz? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todo el pueblo que me escucha, hay un bautizo que lo hace, digamos, la religión tradicional, pero también lo hacen las diferentes congregaciones. El bautizo no es un juego. El bautizo es algo muy serio. El bautizo que nuestro Señor Jesucristo enseña es que nosotros debemos sumergirnos en el agua, pero es algo representativo en que el viejo hombre muere y nace el nuevo. Por eso es tan importante, amigos, hermanos, aquellos que hacen la decisión por bautizarse, la vida debe cambiar, no debe seguir igual. Aunque en las iglesias nosotros encontramos cizaña, porque el Señor, Él lo profetizó hace mucho tiempo. En las iglesias encontramos la cizaña y el trigo. Vamos a encontrar hombres y mujeres que parecen ser cristianos, como lo dijo su palabra: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que el Señor pesa es el corazón, lo que tenemos dentro. Porque de lo interno podemos nosotros testificar en lo externo. No debemos ser hipócritas ante la gente y ante un mundo. Porque si nos catalogamos como cristianos, no solo debemos llevar el nombre de cristianos evangélicos, sino que nuestro testimonio, que nuestra vida personal testifique que somos verdaderos cristianos, que caminamos en una nueva vida. Porque ¿de qué nos sirve ir todos los domingos a caernos, tal vez hablar en lenguas, tal vez a profetizar, pero salimos de la iglesia y seguimos siendo los mismos? Por eso yo no soy partidario de aquellas personas que se caen en las iglesias. No soy partidario de mujeres y hombres que dan vueltas como trompos en las iglesias. No, porque ese no es el testimonio. Esos no son los frutos que manda el Señor. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: por los frutos los conoceré. Esos no son frutos. Esas son únicamente tal vez emociones
que les dan a las personas en las iglesias por el momento, pero por afuera siguen siendo las mismas. Es tan difícil, porque lo he escuchado de personas que no son creyentes y que hablan mal de los cristianos, pero no porque sí, sino porque los mismos cristianos han dado de qué hablar. Y eso es una vergüenza. Honestamente es una vergüenza. Porque si nos catalogamos como cristianos, debemos andar en santidad, en integridad. Debemos caminar en amor. ¿Cuántas hermanas o hermanos salen de las iglesias a hablar de los mismos hermanos? Eso no es santidad. Eso es hipocresía. Eso es llevar simplemente un nombre, pero no verdaderamente llevar el evangelio de Dios como Él lo manda, el evangelio de Cristo. Porque si resucitamos, por eso es tan importante entender la resurrección juntamente con el Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay muchas iglesias, hermanos. En este tiempo hay muchas denominaciones. Es por eso que yo tal vez no me catalogo por un nombre. Porque verdaderamente nosotros no seguimos al nombre de la iglesia. No. Ni siquiera al nombre del pastor. Nosotros seguimos a Jesucristo. Él crucificado, pero también resucitado. Y por eso la misma palabra del Señor dice que juntamente morimos con Él. Pero si juntamente resucitamos, la misma palabra nos dice que debemos andar en vida nueva. ¿Cómo es posible que nosotros, que hemos nacido de nuevo, sigamos con la vieja vida? Mentirosos, borrachos, fornicarios, adúlteros, ladrones, siguiendo aún practicando la brujería, la hechicería, el odio, el rencor. No, el Señor nos manda a que nosotros vivamos en una nueva vida. Y a eso te invito, porque yo sé que con el Señor todo se puede. El pretexto de que yo soy salvo por la gracia. Sí, eso es una verdad. A la gracia no hay que aumentarle absolutamente nada. Pero debes testificar de que naciste de nuevo. Debes testificar que Dios entregó a su Hijo unigénito y que te dio un regalo inmerecido. Verdaderamente no nos merecíamos nosotros ese regalo. Pero por su misericordia, pero por su bondad, y por su amor se entregó a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese regalo debemos apreciarlo. Ese regalo debemos testificarlo. Entonces te invito. Porque no sé, durante estos 2 meses ya casi, que las iglesias no están abiertas, no sé cuánto te has humillado ante el Señor. A clamar, a pedir, a volverte íntegro con el Señor, a pasar tiempo con Él. Yo la verdad, en parte, le doy gracias a Dios porque se cerraron las iglesias. Dios lo permitió, porque Dios es un Dios soberano. Y quisiera que aún se vuelvan las iglesias como en la iglesia primitiva, en donde se reunían solo en las casas. Porque tal vez, lastimosamente, las iglesias grandes se han convertido en empresas, en donde el pseudoapóstol se cataloga como el élite,
y posteriormente manda a sus ovejas a que prediquen el evangelio, pero con el fin de llenarse de dinero. Y no es así. El Señor quiere que nosotros lo hagamos de corazón, no para lucrarnos, hermanos, no para enriquecernos, sino para entregar nuestra vida, el tiempo que nos resta en el Señor. Porque si vivo, vivo para Cristo. Si muero, es una ganancia. Y qué lindo, por eso el apóstol Pablo, este apóstol verdadero, porque él fue el último apóstol, de ahí ya no hay más apóstoles, fue el último. Y él decía, si vivo, vivo para Cristo. Si muero, es una ganancia. Y cada día que vivo, mi carne muere y vive mi espíritu. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que la carne mengue, que mengue la carne, pero que viva el espíritu. ¿De qué nos interesa a nosotros tener un título aquí en la tierra, si tal vez en el cielo no lo tenemos? ¿De qué nos sirve ahora haber hecho grandes templos y grandes iglesias si al fin de cuentas eso va a quedar en ruina? Lo que la palabra del Señor nos enseña es que nosotros debemos hacer riquezas en el cielo. Y para eso es la gracia, para santificarnos. Basta ya de tanta palabrería. Invito a aquellos apóstoles y pastores que hablan de la prosperidad y que aún declararon el año 2020, el 2020, como un año de prosperidad, un año de milagros, un año de sanidad. Yo sé que Dios lo puede hacer, pero bajo la voluntad de Él, no bajo nuestra palabra, no bajo nuestra voluntad, no bajo nuestros decretos, no bajo nuestros estatutos, sino bajo la palabra del Señor, bajo la voluntad del Señor, bajo la soberanía de Dios. Vamos ya mayo, y esto no para. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nos santifiquemos, que si algún día tenemos que morir, vamos santos ante Él. ¿De qué nos sirve tener carros, dineros? ¿De qué nos sirve si algún día tenemos que partir de esta tierra? Mi querido apóstol, mi querido pastor, profeta o como quieras llamarte, ¿dónde van a quedar las riquezas que hiciste? ¿Cuántos tal vez hermanos en la fe, a nivel del mundo, digámoslo así, tal vez le profetizaste que iba a ser rico, le profetizaste muchas cosas y en este momento se encuentra enfermo, o aún tal vez ya partió con el Señor? Basta ya de mentirle al pueblo. Es tiempo de que le prediquemos al pueblo el evangelio. Es tiempo de que le prediquemos al pueblo la santidad. Es tiempo de que le digamos nosotros al adúltero que deje ya de coquetear con el pecado. Es tiempo ya de que a esa mujer que se cree hombre le prediquemos el evangelio y le digamos que deje el camino que lleva a la perdición. Es tiempo que al hombre que ha querido llevar un cuerpo tal vez de mujer, le prediquemos también que se vuelva a Cristo, que se vuelva al Señor, que esto no es un juego. Acuérdate de que para el Señor 1000 años es como un día. Yo diría que solo para el Señor vamos 2 días. Y tal vez hace mucho tiempo la gente dirá, es que mucho tiempo dicen el Señor viene y no ha venido. Pero es tiempo de que ya nos preparemos. El evangelio está regado ya por todo el mundo.
te preocupes por hacer riquezas aquí en la tierra. Procúrate por hacer riquezas en el cielo con la santidad. El Señor Jesucristo se entregó por ti. Basta ya de inventarnos cosas, estrategias humanas. Humillémonos ante el Señor. Pastores, cuando pase todo este tiempo, visitemos a nuestras ovejas en las casas. Más bien, hagamos culto en las casas de ellos, pero ya no en lugares de reunión, porque en este momento creo que muchos pastores se encuentran tal vez en preocupación, porque no tienen cómo pagar arriendos. Basta ya de hacer de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo un negocio. El apóstol Pablo hacía tiendas y trabajaba, aunque el mismo Señor mandó que el que predica el evangelio viva del evangelio, pero sin abusar. Los pastores, los mejores carros, las mejores casas. No, el mismo apóstol Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, ¿de qué me preocupo? ¿Y por qué yo hago énfasis en esto? No que me haya salido del tema, pero te invito a que prediques de esto, a que prediques de que el pueblo, se vuelva a Cristo, de que se arrepienta de sus pecados, de que reconozca que ha ofendido al Señor durante mucho tiempo, de que les enseñemos al pueblo, de que busquen al Señor ahora que hay tiempo, ahora que puede ser hallado. Buscarlo ahora mientras puede ser hallado, buscarle ahora que está cercano. Las señales ya están dadas. Lo que interesa ahora es que nos santifiquemos por su gracia. Dice la palabra en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos anteriormente en el pecado. Y lo que Dios quiere es que ya no lo sigamos. Que no seamos esclavos del pecado. Que no sigamos al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, sino que sigamos al Dios Todopoderoso. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es importante. Él murió una sola vez y para siempre. Tus sacrificios y los míos no valen. Lo que pide el Señor es santidad. Y vivir en santidad no es sacrificio. ¿Será que es sacrificio dejar al amante? Eso no es sacrificio. ¿Será que es sacrificio dejar de robar? No. ¿Será que es sacrificio dejar de mentir? ¿Será que es sacrificio tener rencor, odio y pleitar? Eso no es sacrificio. Eso es muy fácil, es dejarlo y punto. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos apartemos del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Acuérdense, nuestros cuerpos son instrumentos, pero no deben ser utilizados para el pecado. Deben ser utilizados para la alabanza, la gloria y la honra al Señor. La boca más, porque con la boca o con la lengua bendecimos y maldecimos. Y eso es grave, eso es delicado. Porque con la misma boca o con la misma lengua que bendecimos a Dios, con la misma boca o con la misma lengua maldecimos a los hombres. Y lo que Dios quiere es que vivamos en santidad, bendiciendo, no maldiciendo. Que nuestro cuerpo sea santificado para la gloria y la honra del Señor. El 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Lo recalca el apóstol Pablo. ¿Y por qué yo quiero recalcar esta parte? Porque muchos piensan que nosotros al predicar la gracia estamos nosotros siendo alcahuetes con el pecado. No, de ninguna manera. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón y has nacido de nuevo, eso te hace mucho para vivir en santidad. Este mensaje es para que dejemos de pecar. Dejemos de seguir siendo esclavos de Satanás. Porque hay una parte muy especial que dice, venga a nosotros tu reino, y muchos se conocen el Padre Nuestro, pero no hacen énfasis en esta parte tan importante en la que dice, venga a nosotros tu reino, esa palabra. Y cuando nosotros decimos que venga a nosotros tu reino, es que Él es nuestro Rey, y a Él tenemos que obedecer. ¿A cuál? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. No al rey de este mundo, que puede ser catalogado como Satanás. Porque la misma palabra del Señor nos declara, es que hay una palabra esas sí son declaraciones, no de hombre, sino del Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si amas a Dios, deja las cosas de este mundo. Porque ya cuando nosotros dejamos las cosas de este mundo, nos constituimos amigos de Dios. Pero si nosotros seguimos las cosas de este mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Con eso no quiero decir dejar de comer. No quiero decir las cosas que están en este mundo. No, lo que lleva a la ofensa a Dios. Porque hay un listado grandísimo del pecado. Uno de los pecados graves y que ofenden a Dios es la idolatría y la fornicación. Son pecados graves. La blasfemia contra el Espíritu Santo pues no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Pero la idolatría es lo mismo casi que fornicar, porque muchos ya idolatran ahora, en este tiempo. Hay gente, hay feligreses, hay hermanos en la fe que idolatran al pastor, que idolatran al apóstol. Lo han puesto como un becerro, al pastor o al apóstol. Y ahí sí hablan algo de ellos. No quiero decir de que debemos hablar mal de ellos, no. Pero defienden a capa y espada. Y por estar puestos los ojos en los hombres, cuando venga el Señor Jesucristo, creo que ni lo van a mirar. ¿Por qué? Porque pusieron los ojos en los hombres. Entonces, caminemos en santidad. Dejemos el pecado. Dejemos todo lo que ofende a Dios.
y caminemos en santidad. Les aseguro que no es difícil. Amigos que toman, que se emborrachan, aún con la misma familia. Dejemos el licor. Eso ofende también a Dios. Porque los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, los brujos, los hechiceros, los cobardes e idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y este es tiempo que nos volvamos al Señor. Es tiempo ya de pedir perdón a Dios. Saltemos al 22 y con el 23 terminamos. Dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito a que le pides al Señor que haya una transformación, que haya una regeneración en tu vida, que tu vida sea regenerada. Solo no lo vas a poder hacer. Por eso te invito a que abras tu corazón. El Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La única manera de poder santificarnos es con el Señor. Solo no lo vas a poder hacer. Aún, tal vez aquella persona que me escucha y se ha apartado del Evangelio, Dios es misericordioso y te da el tiempo ahora en que seas tú el que llegas al Señor. Si escuchas este video, no es casualidad, es porque Cristo te ama. Es porque Cristo quiere que vuelvas a los caminos de Él. No llevando una religión, sino santificándote con la ayuda de Él. Por eso quiero que inclines tu rostro y repitas conmigo: Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Seas tú regenerando mi vida, seas tú transformando mi vida. Si algún día estuve apartado de ti, te pido que me perdones. Te pido que nuevamente me acojas en tus manos. Te pido, Padre Celestial, que me escribas en el libro de la vida y nunca me borres jamás. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy, en este día, me arrepiento de todo lo malo que he hecho delante de tus ojos. Te pido que seas tú entrando en mi corazón, porque reconozco que tú eres mi único y mi suficiente Salvador personal, porque tú te entregaste en la cruz, pagaste un precio muy grande, derramaste toda tu sangre, y me perdonaste y me rescataste. Te doy gracias en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquellos que tal vez escuchan este audio en el día, es grabado en la noche, por eso pues yo digo buenas noches en esta noche. Y te invito a que escudriñes la palabra del Señor y que te reúnas en tu casa, no exclusivamente en una iglesia, la iglesia somos nosotros, pero que sí te metas de lleno con el Señor. Sé que ahí vas a recibir muchas respuestas, y más en sus sagradas escrituras. Dios les bendiga, hasta una nueva oportunidad. Gracias a toda la audiencia, gracias a todos aquellos amigos, hermanos. Recuerden que todo lo que yo dije no es para ofender, porque
La palabra del Señor dice que lo que nosotros tenemos que hacer es para edificar la iglesia. Y he hecho con todo mi corazón, lo he hecho de esa manera. Es para que nos edifiquemos la iglesia, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde.